El Partido Colorado y el Frente Amplio se unieron con el objetivo de legalizar la eutanasia en nuestro país, un tema que se pueden imaginar genera distintas opiniones. Hay aspectos religiosos, económicos, políticos, éticos que también involucran a los médicos que hacen que esta discusión sea muy compleja. Ahora bien, ¿dónde está parado Uruguay en este tema? Si lo comparamos con la región, si lo comparamos con el mundo, ¿qué elementos se deberían tener en cuenta a la hora de aprobar una ley con estas características? De todo eso estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza el lado B. Señores jueces, autoridades políticas y religiosas, ¿qué significa para ustedes la dignidad? Sea cual sea la respuesta de sus conciencias, sepan que para mí esto no es vivir dignamente. Yo hubiera querido, al menos, morir dignamente. Hoy, cansado de la desidia institucional, me veo obligado a hacerlo a escondidas, como un criminal. Deben ustedes saber que el proceso que conducirá a mi muerte fue escrupulosamente dividido en pequeñas acciones que no constituyen un delito en sí mismas y que han sido llevadas a cabo por diferentes manos amigas. Si aún así el Estado insiste en castigar a mis cooperadores, yo les aconsejo que les sean cortadas las manos, porque eso es lo único que aportaron. La cabeza, es decir, la conciencia, la puse yo. Como pueden ver, a mi lado tengo un vaso de agua conteniendo una dosis de cianuro potásico. Cuando lo beba, habré dejado de existir, renunciando a mi bien más preciado, mi cuerpo. Considero que vivir es un derecho, no una obligación, como ha sido en mi caso. Obligado a soportar esta penosa situación durante 28 años, 4 meses y algunos días. Pasado este tiempo, hago balance del camino recorrido y no me salen las cuentas de la felicidad. Solo el tiempo que discurrió contra mi voluntad durante casi toda mi vida será a partir de ahora mi aliado. Solo el tiempo y la evolución de las conciencias decidirán algún día si mi petición era razonable o no. Ahí veíamos un tramo de la película Mar Adentro, protagonizada por Javier Bardem, basada en una historia real, en un caso real sobre la eutanasia. Y de eso vamos a estar hablando esta noche con el doctor Federico Preve, médico neurólogo. Federico, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, ¿Cómo estás? es un tema interesante, complejo, que vale la pena analizar. Primero que nada, te pregunto, ¿por qué es importante para el Uruguay tener una ley de estas características? Bien, en primer lugar creo que es importante desde la perspectiva de los derechos humanos. Recién mirábamos con atención esa película que es bastante, tendrá unos 15, 20 años y bueno, es bastante sensible con respecto al tema, la posición de una persona muy conocida en España que como paciente luchó mucho por este derecho que bueno, recién después de 15 años o 20 años de su fallecimiento pudo ser ley en España la legalización de la eutanasia. Uno de los puntos centrales con respecto a la regulación o la legalización tiene que ver con la autonomía de las personas y con el derecho humano y la libertad de decidir ante determinadas circunstancias el proceso final de la vida, con todo lo que eso implica, pero bueno, generalmente esto se da y se debería de dar en un marco de una legislación con garantías en circunstancias que son irreversibles desde el punto de vista médico y obviamente que son insoportables o que la medicina ya no puede de alguna forma aliviar dolor o sufrimiento, ya sea médicos, psicológicos, espirituales y demás. Por lo tanto, es una definición propia de la persona en un marco legal que le dé garantías al sistema de salud, a los profesionales y a los técnicos de la salud, pero sobre todo a las personas que están en esa situación y que de alguna forma lo solicitan voluntaria, reiteradamente y en una situación de lucidez. Pero como te decía al principio, es un tema
de un derecho que hoy de alguna forma lo tenemos negado. Se ha visto en el mundo que las legislaciones sobre esto brindan oportunidades a las personas para escoger cómo procesar su final de vida, esos cuidados al final de la vida y ese momento de síntesis, digamos. Y bueno, muy probablemente muchas personas definan continuar con esa enfermedad incurable e irreversible hasta bueno, que el propio proceso de la historia natural de la enfermedad los lleve a fallecer, pero otras quieran, por su propia concepción, por sus propios valores, por las implicancias que puede tener desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista personal, vivir o no con dignidad. Esto no es un debate sobre la vida y la muerte, esto es un debate ante una situación donde la muerte lamentablemente es inminente en términos de irreversibilidad de una situación, entre morir dignamente o morir de forma indigna. Y la única definición sobre este tema, más allá de algunas aristas, la debe tener que tener la persona que lo solicita. Por lo tanto, si Uruguay avanza en esto, muchos pensamos que estaría avanzando en materia de derechos humanos. ¿Qué sería morir dignamente? Bueno, creo que es un concepto, como tú mencionabas recién, el proceso final de la vida tiene mucho que ver con qué es la vida para nosotros, qué es dignidad en vida para muchos de nosotros. Por poner ejemplos, personas pueden pensar ante una determinada situación, de no poder moverse, de no poder tragar, de precisar algún respirador para poder respirar, como sucede en algunas enfermedades neurodegenerativas o en otras enfermedades. Eso puede para algunas personas con los cuidados ser digno de vivir porque considera que su vida aún puede tener un proceso digno de ser vivido y otras no, querer acelerar el proceso final de la vida. Y como estamos hablando de un derecho y no de obligaciones, hoy de alguna forma un sistema de creencias dominante impone que esto no es un derecho a otros, entonces lo que de alguna forma entendemos esto como un derecho humano, pensamos que la libertad de uno es tan válida como la otra y que los sistemas de valores deben convivir en la diversidad de las visiones religiosas, filosóficas, humanas, éticas y bueno, y en esas situaciones que deberían poder cada uno en libertad, voluntariamente y bueno, con lucidez poder decidir eso que hoy es negado de alguna forma. Me quedo con algo que decías recién que me pareció interesante, el de brindar garantías para todos los actores en este tema, ¿no? ¿Por dónde pasan esas garantías? ¿Cuáles deberían ser? Bien, Que ahí hablaste de los médicos, de los pacientes, del sistema en general, ¿no? sí, las garantías tienen que ver con muchas cosas. En primer lugar, garantías de que se está ante un proceso irreversible y de sufrimiento insoportable. El sufrimiento insoportable o que no es tolerable o no digno lo define la persona. La irreversibilidad de alguna forma es entre el clínico y la persona y también corroborado por otro profesional, independiente, que no tenga vínculos ni con esa persona ni con el otro profesional, que pueda ser evaluado en el caso de que alguno de los dos sospeche que puede haber una depresión o algún elemento de la salud mental, pueda ser evaluado por un psicólogo, por un psiquiatra, que se le ofrezcan en ese proceso los cuidados paliativos, que es una alternativa en los cuidados al final de vida. Y bueno, ese proceso tiene que ser lo suficientemente corto como para que una persona que ya de alguna forma solicita voluntariamente, ya lo procesó, para certificar desde el punto de vista de esas garantías que clínicamente o que hay un proceso de irreversibilidad y que hay un sufrimiento que no es insoportable, que la ciencia médica ya no puede aliviar en algunos términos, que ese sufrimiento lleva a esa persona a pensar que su vida ya no es digna. Por eso la definición que tiene esa persona es sobre cuándo morir con lo que piensa que es digno o seguir viviendo de alguna forma obligatoriamente indigna. ¿Proceso corto de cuántos Y días? bueno, y ahí en realidad eso es arbitrario. Hay un proyecto que considera 10 días, otro 15 días, pero debe ser un proceso corto, porque en realidad el proceso reflexivo sucede mucho antes. Además de esto, debería, bueno, una de las cosas de considerarlo un derecho humano es que debería dar prestaciones, tanto en el sistema mutual como en el sistema público en ACE y demás, y que garanticen el acceso, que ese acceso, que todo quede registrado en la historia clínica, que además haya, como hay en
todos los países donde está regulado una comisión de control y evaluación, que revise todos los casos anualmente. Y bueno, con respecto a esto, las garantías de que ante alguno de los procesos, si se sale de la norma, haya una posibilidad de enviar a Fiscalía o a la Justicia para que ese caso sea considerado eventualmente si hay alguna situación que se aleja de lo que está garantizado en la ley. Otra garantía, es importante pero es secundaria porque estamos hablando de un derecho de la persona y que en realidad la ciencia médica, como a veces mencionamos, es una cuestión importante porque tiene que garantizar, tiene que dar su visión del proceso de irreversibilidad, ofrecer el máximo de cuidados y tratamientos, pero es para ayudar al paciente a que transcurra en esa situación de la mejor forma. Es un actor de reparto, digamos, de la película de la vida de esa persona. También tiene que garantizar, en caso de que haya médicos que objeten conciencia, de que ese médico, no, obviamente si objeta conciencia porque no considera esta práctica desde su perspectiva, garantice el acceso hacia otro médico. Entonces, también garantía para los profesionales que no están de acuerdo de poder objetar conciencia, no ser partícipes, al similar lo que sucede con la interrupción voluntaria del embarazo. Garantías, entonces, en varios puntos. Esto es una garantía, son garantías para la ciudadanía, para la persona y también para el cuerpo profesional que va a estar asistiendo de alguna forma científicamente y humanamente en todo este proceso. Yo mencionaba recién las dos iniciativas que hay en el Parlamento, ¿no? Una del Partido Colorado, de Ope Pasquet, otra del Frente Amplio de Luis Galo, que incluso las dos fuerzas políticas o legisladores de los dos se unieron con ese objetivo, intentando también cómo ajustar algunas líneas. ¿Qué te parecen esos dos proyectos? ¿Qué evaluación haces? Bien. En primer lugar, este proyecto de Ciudadanos, que es liderado por Ope, es un proyecto, como él lo ha mencionado, de mínima, digamos, que para generar un consenso a nivel parlamentario necesario, que de alguna forma lo que intenta es despenalizar la acción de la eutanasia o el suicidio asistido en determinadas circunstancias. Del proyecto que presenta el Frente Amplio y bueno, que ha sido puesto ahora públicamente por Galo, Lucía Echeverri, Lustenberg y demás, de alguna forma es un proyecto más integral, desde mi perspectiva, de la perspectiva de Madu y de algunos compañeros de empatía, integral porque considera esto un derecho humano. Entonces, al considerarlo un derecho humano y estar legislando sobre eso, implica no solo simbólicamente algunas cosas, que digamos, se gana en derechos, sino también desde la responsabilidad del Estado de poder de tener la responsabilidad de que esto suceda con el sistema de garantías, de regular el sistema, de tener la comisión de contralor, de poder ofrecerlo equitativamente en todos los prestadores, y de alguna forma es una regulación, es un paso más, es más complejo porque proponer una perspectiva de derechos implica otro cuerpo teórico, digamos, que despenalizar una acción. De todas formas, hay consenso entre Ciudadanos y el Partido Colorado, el Frente Amplio y algunos otros legisladores de poder llegar a un proyecto único, me consta. ¿Son compatibles? ¿Se pueden fusionar? Son compatibles, son realmente dos perspectivas complementarias y creo que se van a lograr fusionar para que por lo menos este año haya en la Cámara de Diputados la aprobación de este proyecto. Claro, ahí es otro tema, ¿no? La discusión parlamentaria, lo que puede pasar en diputados, lo que puede pasar después en el Senado. En el proyecto del Frente Amplio se establece algunos cambios fundamentales para los médicos, ¿no? Estamos hablando de la objeción de conciencia que recién mencionabas y también la derogación del artículo 46 del Colegio Médico, del Código de Ética del Colegio Médico, que prohíbe a los doctores aplicar precisamente la eutanasia. ¿Qué impacto tendría esto? ¿Qué impacto tiene? Bien, sobre ese punto en particular y específico hay como 4 o 5 puntos que me gustaría dejar claro y voy a ir enumerándolos. El primero es que los códigos de ética a nivel mundial los códigos de ética tienen cambios porque justamente son autorregulatorios de la ética de las diferentes profesiones, estamos hablando de la profesión médica. Los códigos de éticas a lo largo de la historia, desde el juramento hipocrático,
hasta la actualidad la Declaración de Helsinki han tenido variaciones y modificaciones. De hecho, también han tenido en los lugares donde se ha despenalizado o legalizado la eutanasia del suicidio asistido. Por lo tanto, son cuerpos vivientes. La ética es un cuerpo viviente que tiene mucho que ver con lo cultural y lo filosófico de una sociedad en un determinado momento histórico. Por lo tanto, que se modifique un código de ética no debería de ser ningún cimbronazo digamos, en ninguna profesión. Con respecto a ese concepto, de hecho, el código de ética que la Asociación Médica Mundial rige a través de la Declaración de Helsinki sufrió una modificación a propuesta de Holanda, de la Asociación Médica de Holanda, en el 2019, donde cuando se definía a la eutanasia se ponía dentro de la definición, es un acto voluntario a solicitud de un paciente para dar muerte en determinadas circunstancias de irreversibilidad y demás, contrario a la ética médica. Bueno, esa parte que es contrario a la ética médica se quitó de la definición de eutanasia, y la Asociación Médica Mundial, en tanto conglomerado de asociaciones, se declaró en contra, pero dejó de alguna forma liberado a las asociaciones médicas de los países para que fueran definiendo, y así lo han hecho en Bélgica, en Holanda, Luxemburgo, en diferentes estados de Estados Unidos y demás. Por lo tanto, punto número 1, como cuerpo viviente sufre modificaciones, la Declaración de la Asociación Médica Mundial ha sufrido modificaciones, por lo tanto no debería de alguna forma haber tanto cuestionamiento que pueda sufrir una modificación, en tanto se regula un derecho humano. Por eso es importante también desde el punto de vista simbólico. Ahora, sin embargo, el senador nacionalista Rodrigo Goñi, que es uno de los más activos que se opone a esta ley, precisamente de hecho se ha reunido con el Colegio Médico y en cierta medida les exige que se defienda el código de ética. Ahí hay un argumento bastante fuerte que utilizan aquellos que se ponen en contra de esta situación, ¿no? El segundo punto que te iba a mencionar tiene que ver un poco con esto. El segundo punto tiene que ver con cómo se procesó en el Uruguay el código de ética. Tuvo que ver con el nacimiento del Colegio Médico, que es una organización que surgió desde los sindicatos, desde el demos médico como una necesidad país, y en ese contexto hubo una síntesis entre códigos de ética del SMU, de la FEMI y demás, y en esa síntesis se plebiscitó el código en tanto cuerpo, con todos sus articulados, y en ese proceso histórico se votó afirmativamente. De hecho, hay muchos reparos. El otro día escuchaba a Hugo Rodríguez teniendo muchos reparos, no solamente sobre esto, sino de algunos artículos de inconsistencias internas y demás. Por lo tanto, se podría abrir la discusión. Otro elemento es que un código de ética tenga carácter de ley. Son cosas distintas. Un código de ética de autorregulación de una profesión y el cuerpo legislativo que nos rige a todos, en tanto son los representantes nacionales los que tienen que definirlo. Entonces, ahí hay un tema, de alguna forma, que es una cuestión de autorregulación y de regulación ética, y otra de las leyes que nos rigen a todos. Entonces, son los representantes nacionales los que hacen y votan las leyes que nos rigen a todos. Y debería ser el cuerpo médico el que modifique o no. Como este código tiene el doble carácter, en realidad, desde el punto de vista de la ley, son los representantes nacionales, los diputados y los senadores, quienes pueden cambiar esto. El colectivo médico tendrá que procesar una discusión interna para ver si procesa estos artículos y demás. Pero además hay otro punto. El artículo 46 es inconsistente con leyes ya vigentes. El artículo 46, que de alguna forma se define contrario a la eutanasia como la eutanasia activa en tanto acción u omisión, en el tema de la omisión, eso es es contradictorio con la ley de voluntad anticipada, que uno puede negarse a recibir tratamientos y eso acelera el proceso de muerte, y por lo tanto el artículo 46 hoy vigente es contrario con una ley hoy vigente. Artículo 46 que dice, ¿no?, que la eutanasia activa, extendida como la acción u omisión que acelera o causa la muerte de un paciente, es contraria a la ética de la profesión. Bien. Eso es lo que señala. Ya estamos en una contradicción hoy en día, porque la omisión, o sea, por ejemplo, no ventilar, intubar y poner en el respirador a un paciente, que perfectamente hoy se puede con la voluntad anticipada decir, no, yo ante estas circunstancias no quiero que escalen en medidas terapéuticas. Se habla de adecuación del esfuerzo terapéutico y demás. Esa definición
de eutanasia y de que eso es contrario a la ética médica, ya lo explicaban el otro día en una sesión del colegio médico. Por lo tanto, ya hay inconsistencias. Pero además, el artículo 48 se dice que debe ayudarse a todas las personas a morir dignamente. Por lo tanto, sobre diferentes concepciones, puede haber también una contradicción entre el 46 y el 48. Entonces, independientemente de toda esta discusión que se da para que la ciudadanía tenga un derecho a morir con dignidad, el cuerpo médico, y dentro de los que me incluyo, tenemos que dar la discusión para modificar inconsistencias internas de nuestro código de ética, inconsistencias de nuestro código de ética con legislación vigente, porque nosotros no podemos, como colectivo médico, de una forma corporativa, hacer rehenes a la población de no brindarles un derecho si así lo consideran sus representantes. Porque aquí a quienes votamos cada 5 años son los representantes, los diputados y los senadores, para que de alguna forma adecúen nuestra legislación con el proceso histórico. Y no puede ser el cuerpo médico que diga no. De hecho, la propia presidenta del Colegio Médico, con respecto a lo que mencionaba el diputado Oñi, dijo, nosotros no estamos ni a favor ni en contra, esta discusión la vamos a dar de una forma muy abierta, por lo tanto, el colegio se defiende de alguna forma públicamente solo. También han surgido voces de inconstitucionalidad y me consta que desde la Cátedra de Filosofía del Derecho, cuando comparecieron en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, dijeron esto es materia legislable, o sea, no es inconstitucional. Por lo tanto, hay que sincerar un poco también la discusión. Yo creo que hay una búsqueda constante de argumentos contrarios a esto. Puede ser por miedo, de alguna forma intentan poner el miedo arriba de la mesa, porque el miedo de alguna forma también genera en la población retracción cuando quiere avanzar en alguna perspectiva, y es una estrategia política utilizada en diferentes aristas, y otras porque no quieren hablar de una cuestión que es central acá, que es la vida, ¿es sagrada o la vida nos pertenece a nosotros en tanto individuos? Y es una concepción religiosa y filosófica, y es muy válida. Hay un componente filosófico grande ahí acá, en ese sentido. La discusión acá es si cada uno es libre de decidir según su propio sistema de valores y si los otros no nos imponen una decisión o no nos cierran puertas a decisiones libres que no le estamos haciendo daño a nadie. Entonces, la sacralidad de la vida o la vida sagrada o la vida en tanto más libre y de alguna forma el concepto de dignidad más propio de cada uno según su propia historia personal. Creo que hay un choque de paradigmas desde el punto de vista filosófico y no se sincera esa discusión y se buscan argumentos bastante más complejos, generadores de miedo, para ir contrarios a la regulación de la eutanasia. Hay muchos argumentos, muchas opiniones. Al presidente de la República le preguntaron sobre este tema hace algunos días. Te propongo escuchar y ver qué fue lo que dijo. Es un tema bien delicado, es un tema que yo por lo menos el abordaje que hago es en cuanto a mi propia vida, no la vida de los demás, que es lo que yo querría para mí personalmente. Es un tema de duda filosófica, obviamente. Yo soy partidario a priori de estudiarla. Bueno, ahí el presidente de la calle Pou dijo que lo iba a estudiar. Habló de duda filosófica, fueron los términos que utilizó. Independientemente de la discusión parlamentaria, ¿te preocupa que el presidente después pueda tener la posibilidad de vetar esta ley? No me preocupa. Es parte de nuestro sistema actual, donde estamos insertos como sociedad. De alguna forma considero que si la síntesis entre los dos proyectos de ley es una buena ley con un buen marco de garantías que realmente habilita un derecho y que va a permitir avanzar en la definición sobre el proceso final de la vida de las personas, la verdad que espero que el presidente tenga la sensibilidad como para no vetarla. Si la veta, habrá mecanismos también que nuestra democracia permite para poder someterla a consultas o demás, como ya ha sucedido con otras cuestiones y quedó demostrado que la ciudadanía quiere avanzar en derechos. Cuando uno indaga en las opiniones contrarias a esta ley y a este proyecto, se encuentra con distintos argumentos. Algunos se repiten y un componente muy fuerte es el religioso.
ese está presente, ¿no? De hecho, hay legisladores que han dicho, por ejemplo Sergio Botana, que eso lo deja a voluntad de Dios, que sea Dios el que determine cuándo una persona tiene que dejar de vivir. ¿Cuánto pesa en esta discusión esos argumentos? Yo creo que pesa mucho, pero también es verdad que la mayoría de las personas católicas o que profesan alguna religión o que practican alguna religión, algún credo, están a favor de la eutanasia. En tanto es un concepto mucho más de no sufrir en el final de la vida y de lograr una síntesis adecuada cuando hay una situación de irreversibilidad. Todos tenemos alguna situación, vivimos familiar, amigos y demás, y nadie quiere para un ser querido situaciones indignas y mucho menos que la propia persona los considere. Y ha demostrado, hay encuestas y demás que han demostrado que aún siendo la religión católica la más practicada en Uruguay, la mayoría de las personas están a favor de la eutanasia. El desglose de la encuesta que realizó el Sindicato Médico hace 2 años mostraba eso. En la actividad de la semana pasada del Colegio Médico, una madre, un bandista, un rabino judío y una carta de los testigos de Jehová se manifestaron públicamente a favor de la regulación de la eutanasia. En Bélgica, que está regulado, los hospitales de la caridad, que dependen de la iglesia, practican eutanasia. Por lo tanto, me parece que hay adecuaciones históricas que cada uno tendrá que hacer en tanta organización, pero las personas no son tan directamente involucradas en cuestiones que son más de la vida personal íntima y de valores que no solamente son los religiosos. Hay otros temas para analizarte, pero una pequeña pausa, y seguimos comentando esta situación. Pausa de 1 minutito y ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con el doctor Federico Preve sobre los proyectos que hoy están en el Parlamento que buscan legalizar la eutanasia. Recién hablamos de algunos argumentos en contra. Hay otros que señalan también y que apuntan más que nada a fortalecer los cuidados paliativos. ¿Qué visión tenés con esa postura? Bien. Con respecto a lo que hablábamos previamente sobre las cuestiones religiosas, nada más recordar que estamos en un estado laico, que la visión de la Iglesia Católica es tan importante como la visión de otras religiones, pero no deben tener intromisión en cuestiones que tienen que ver con cosas directas del Estado. Con respecto a los cuidados paliativos, obviamente que son los cuidados al final de la vida que acompañan de una forma interdisciplinaria a personas que están en ese proceso final. Son esenciales en la práctica de la medicina moderna. Creo que nunca se ha hablado tanto de cuidados paliativos en el Uruguay como en esto. El Uruguay tiene un sistema de cuidados paliativos aceptable, bueno. Obviamente que falta mucho, como falta mucho en otras determinadas áreas. Y bueno, quienes defendemos el proyecto para legalizar la eutanasia y el suicidio asistido, obviamente que defendemos el fortalecimiento de los cuidados paliativos. De hecho, hay países que tienen... De los 5 países que tienen los mejores cuidados paliativos de Europa, como son el Reino Unido, Suecia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo, 3 tienen despenalizado o la eutanasia o el suicidio asistido, que son Bélgica, Holanda y Luxemburgo, y 2 no. El desarrollo, esos son los 5 mejores cuidados paliativos de Europa. El estado de Oregon, que tiene, según indicadores, el mejor cuidado paliativo de los Estados Unidos, tiene despenalizado el suicidio asistido. Por lo tanto, son cuestiones complementarias, no son antagónicas. De hecho, se vio que Bélgica, que legisló el mismo año, en el 2002, sobre eutanasia, sobre cuidados paliativos y sobre los derechos de los usuarios, ese desarrollo fue común. De hecho, casi el 80% de las personas que se someten a eutanasia en Bélgica
cursaron los cuidados paliativos de calidad. En Oregon, más del 92% de las personas que acceden al suicidio asistido ya cursaron cuidados paliativos de calidad. Por lo tanto, con respecto a eso, solamente decir que sí, que estamos de acuerdo con fortalecer. Personalmente creo que el fortalecimiento de los cuidados paliativos no necesariamente se da a través de una ley, si bien una ley puede implicar el reconocimiento de los representantes nacionales a dicha especialidad o cuerpo de asistencia médica y sanitaria. Acá lo que le da un sistema fuerte con alta penetrancia en el territorio y de acceso, de mejor acceso, es el presupuesto. Es plata en la rendición de cuentas y exigencia al sistema mutual de fortalecimiento de esto. No necesariamente una ley, por lo tanto, quiero que aquellos que defiendan tan férreamente a los cuidados paliativos y se opongan a la eutanasia, realmente lo plasmen en la próxima rendición de cuentas, con artículos específicos para el desarrollo de NACE y con prestaciones dentro o en la JUNASA, dentro de los mutualistas, para fortalecer a los cuidados paliativos. Si no, estaremos hablando de argumentaciones que caen en sacos vacíos, porque realmente para fortalecer el sistema de cuidados paliativos del Uruguay, lo que se precisa es presupuesto. Legisladores de Cabildo Abierto han sido muy duros y muy críticos con esta situación. De hecho, apuntan a lo económico, a un factor económico. Por ejemplo, Manini Ríos dijo que se está hablando de la mercantilización de la muerte. Domenech, en ese sentido, dijo que se está lucrando, se piensa lucrar con la muerte y que es un negocio. ¿Cómo tomás esas declaraciones que apuntan exclusivamente a un factor económico? Bueno, creo, para no catalogarlas de mala fe, creo que en realidad, como te mencionaba hoy, hay una estrategia en política pública que es la política del miedo. Cuando uno más miedo le atribuye a alguna determinada situación, las personas, de alguna forma la ciudadanía tiende a no razonarlo tanto porque va por caminos distintos. Como neurólogo puedo decir, el razonamiento lógico va por caminos paralelos a aquello que es mucho más emocional. Entonces eso está estudiado a través de la comunicación y políticamente, y la política del miedo es eficaz. Creo que puede venir por ahí. Ninguno de los legisladores que está planteando este tema lo piensa en ese sentido, lo pensó, me consta, he hablado con todos. Y bueno, creo que, como te decía hoy también, son argumentos que se traen de gente que está en contra por otras cuestiones, de repente las religiosas, y como en Uruguay tiene un país que secularizó el Estado de la Iglesia hace más de 100 años y que tiene una profunda concepción laica de la cosa pública, creo que para no entrar en discusiones religiosas se empiezan a traer argumentos muy traídos de los pelos y también de alguna forma bastante disparatados. Creo que no tienen asidero. Uno puede ir a los análisis de, como te decía, el crecimiento de los cuidados paliativos en Bélgica y de los casos de eutanasia ha sido prácticamente desde el mismo momento de punto cero de partida hasta los últimos análisis del 2019 y 2020, el crecimiento en los mismos porcentajes, las inversiones han traccionado en los lugares donde hay despenalizado la eutanasia y el suicidio asistido, ha traccionado un mejor desarrollo de los cuidados paliativos. Hay evidencia empírica de eso. No se está proponiendo ciudadanos clase A, clase B, ese tipo de cosas. Parecen realmente, bueno, ya te digo, si no mala fe, una estrategia política de miedo, para no hablar necesariamente de cuestiones religiosas. Doctor Federico Preve, gracias por tu tiempo y tu visita aquí a la OE. No, muchas gracias a ustedes. Nosotros nos vamos, ustedes se quedan, ya se viene la letra chica aquí en la pantalla de la TV Ciudad y a las 22 horas un nuevo capítulo de Línea de 3, el deporte más allá del deporte. Volvemos mañana en vivo a las 20 horas. Que pasen bien, chao.